Hola de nuevo, aquí bienvenidos a la clase número 17 del curso Pensamiento Analítico. Y como dije en la clase pasada, hoy vamos a analizar un pasaje, Primera de Corintios 14, 34 al 35. Y es un pasaje, bueno, con mucha controversia, mucha polémica a lo largo de la historia. Hoy, bueno, vamos a dar nuestro granito de arena, nuestra contribución. Una de las cosas que debemos tener presente es que la unidad es una enseñanza clara de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Colosenses, el capítulo 2, el verso 2, dice, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Es decir, que la unidad está basada en el amor. Dice que el amor precede al entendimiento. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando estamos unidos en amor, ¿qué pasa cuando hay unidad basado en el amor? Bueno, si hay amor, hay respeto. Si hay respeto, se escuchan las partes, se puede dialogar sin llegar pues a los insultos. Y si hay amor, es difícil tener amor y ser arrogante. Es muy difícil. Es decir, por lo general, el amor siempre está presente. En el amor siempre está presente la humildad. Entonces, antes de comenzar este análisis, vamos a tener pues presente este pensamiento de que la unidad está por encima de decisiones con respecto al entendimiento. Dos hermanos pueden tener entendimientos dispares, discrepar en algunas interpretaciones que hacen de las escrituras, pero eso no justifica, no es motivo de división. No lo es, no lo es. La doctrina básica de la Biblia es el amor. Por ejemplo, la ley se sostenía basado en el amor a Dios, en el amor al prójimo. Y como vimos también en una de estas clases, Dios es amor y el que ama es el que conoce a Dios. Y cuando uno ama, está presente la paciencia. La paciencia es a veces es esperar hasta que el hermano pues llegue al nivel de entendimiento que supuestamente tú tienes superior. Okay. Entonces, pero el amor siempre debe estar presente para que pueda fluir diálogos constructivos, diálogos edificantes, diálogos en que mutuamente se aprende. Bueno, vamos entonces al análisis de este pasaje tan polémico como es 1 Corintios 14, versículo 34 al 35. Bien, vamos a ver el texto entonces. Bien, ¿qué dice el pasaje? Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ok. La clase de hoy, aunque el pasaje es muy polémico, y realmente cuando se construye un argumento, son más valiosos cuando los pasajes son realmente controversiales, porque estás ofreciendo tu punto de vista, ¿verdad? Estás expresando pues tu análisis del pasaje.
Entonces, este es un argumento que he construido y bueno, voy a presentarlo, pero quiero que se concentren más en cómo se construye un argumento. ¿Sí? Ok, yo sé que va a ser inevitable, bueno, va a ser inevitable que ustedes se den cuenta del contenido del análisis, pero la clase tiene como objetivo el que veamos cómo se construye un argumento. Entonces, ¿cómo se construye un argumento? Vemos un pasaje y del pasaje nosotros podemos, construir argumentos, que es sencillamente hacer una tesis y de esa tesis apoyar basado en el pasaje. Veamos cómo se construye. Miren. Este pasaje da lugar a varios razonamientos. Razonamiento número 1. ¿Cuál es la tesis? Fíjense, la tesis es la premisa, perdón, la aseveración o proposición o enunciado 3. ¿Cuál es la tesis? La frase, vuestras mujeres callen en la congregación, se refiere probablemente solo a mujeres casadas. Interesante cuando yo coloco aquí la palabra probablemente, porque hay varios grados de certeza. Cuando no tenemos datos completos, cuando solamente tenemos muy poca información, entonces las conclusiones que nosotros digamos, basado en nuestra construcción de argumentos, van a ser probables, es decir, probablemente sea así. No es algo 100% seguro. ¿Sí? Entonces, por eso coloqué la palabra probablemente. Cuando el grado de certeza es un grado de certeza probable, se dice que es un argumento inductivo. Un argumento inductivo. ¿Qué es un argumento inductivo? Cuando las premisas, es decir, cuando la conclusión que está basado en las premisas es probable que sea verdad, pero no hay seguridad. ¿Sí? No hay seguridad. Todo lo contrario de un argumento deductivo. Un argumento deductivo es si sus premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Es un ejemplo clásico. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Ese es un argumento deductivo. El inductivo, si las premisas son verdaderas, probablemente la conclusión también lo sea, pero es un grado de probabilidad. Entonces, ¿en qué me baso esta tesis probable de que se refieren solo a mujeres casadas? Bueno, el texto dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Eso es un punto importante, ¿verdad? El pasaje no menciona mujeres solteras ni mujeres viudas. Solo habla de mujeres casadas. Entonces, este pasaje de 1 Corintios 14, 34 al 35, a mi juicio, lo más probable es que se refiera a mujeres casadas y nada más a mujeres casadas. Eso es lo más probable, ¿verdad? Es lo que yo veo del pasaje. Entonces, ese primer razonamiento es muy importante y ya lo vamos a ver por qué. Pasamos al segundo razonamiento y la tesis de este segundo razonamiento es que está en el enunciado 6. La sujeción se refiere a la sujeción de una mujer casada a su marido. Ok, esa es mi tesis. En el texto de 1 Corintios 14, cuando habla de que la mujer debe estar sujeta, como también la ley lo dice, se refiere a una sujeción a su marido.
No se está hablando de una sucesión a líderes de la iglesia, sino una sujeción a su marido. ¿Y por qué digo esto? ¿En qué te basas para decir eso? Para tener esa tesis, ¿en qué te basas? Bueno, ¿qué es lo que dice el texto? Ahí voy al texto. El texto dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Fíjense, importante, ¿no? Es decir, ¿en qué te estás basando para decir que la sujeción del pasaje de la mujer se refiere a la sujeción a su marido? Entonces, yo estoy tomando del texto para apoyar mi tesis. ¿Cuál es? El texto dice, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, vamos a la segunda, a la quinta. La quinta premisa dice, el único pasaje que habla de sujeción de la mujer en la Torá, en la ley, está en Génesis capítulo 3:16. El marido se enseñoreará de su mujer. Cuando uno estudia todo el Antiguo Testamento o toda la ley, ¿verdad? La Torá, no va a encontrar ningún pasaje que habla de sujeción de la mujer, sino solamente en ese verso, y se refiere a la sujeción de la mujer a su marido. Ahora, esto tiene algo de lógica. Por ejemplo, yo voy con mi esposa a la congregación. ¿A quién se va a sujetar mi esposa? A los predicadores, a los líderes. ¿De quién se va a sujetar mi esposa? Ella tiene que sujetarse a su marido. Es a su marido a quien se sujeta. Sí. Y bueno, por esa razón, claro, es una razón extra de sentido común. No la coloqué como razón. Solamente estoy tomando lo que dice el texto y no me quiero salir de lo que dice el texto. Entonces, la sujeción se refiere pues a la sujeción de una mujer casada a su marido. Ok. Bien. Vamos al razonamiento 3. Fíjense cómo uno va construyendo, ¿verdad? El argumento. Uno va construyendo el argumento colocando el formato de premisas, conclusión. Y eso te permite tener mayor claridad, tanto para tu procesar la enseñanza, como también para tu comunicarla a otros. Vamos al razonamiento 3. El razonamiento 3 tiene como tesis o como conclusión, vean el enunciado 10, dice, callar en la iglesia no significa no tener derecho de dirigir oraciones o cantos o compartir una enseñanza. Ay, ay, ay. Camacho, te estás metiendo en algún problema, Camacho, te estás metiendo en problemas. ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, tengo libertad de expresión, libertad de pensamiento. Estoy construyendo un argumento, pero estoy construyendo un argumento basado en el texto y no basado en mis prejuicios. Quiero siempre ser lo más objetivo posible. Quitarme mis posiciones eclesiásticas que no vengan, que no influyan mis prejuicios, que influya solamente el texto. Entonces, repito, mi tesis es callar en la iglesia no significa no tener derecho de dirigir oraciones o cantos o compartir una enseñanza. Eso no significa eso, ¿sí? ¿En qué me baso? Vamos a ver. En el enunciado 7 coloco, en el mismo capítulo 14 de 1 Corintios dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora fíjense, noten, ¿verdad? En ese versículo, la expresión calle en la iglesia es muy parecido al 10, calle en la iglesia.
Entonces, el callar en la iglesia no significa no tener derecho a dirigir oraciones o cantos o compartir una enseñanza. Como también pues lo dice un texto más arriba en el contexto. La segunda premisa que apoya pues mi tesis es la 8, dice, el apóstol Pablo dijo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Ahora, Pablo dice que todos vosotros hablaseis en lenguas. Interesante porque dice todos vosotros. En un capítulo anterior, en el capítulo 12, más específicamente, el apóstol Pablo le dice a los corintios, vosotros sois la iglesia, ¿verdad? Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y ahí está pues incluidas las damas. Y vamos a ver otros pasajes. Por ejemplo, el versículo 9. Un pasaje dice, ¿qué hay? Pues, hermanos. Ese es el enunciado 9. La razón número 9. ¿Qué hay? Pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y el apóstol Pablo habla cada uno de vosotros. No especifica si es hombre o mujer. Se supone que son todos los miembros que están allí. Dice, cuando reuní cada uno de vosotros, tiene, bueno, hágase todo para edificación. Bueno, estamos hablando de mi tesis, lo que no significa callar en la iglesia. Callar en la iglesia no significa no tener derecho a orar, profetizar o enseñar. Bien. Este documento lo van a tener ustedes y lo podrán analizar pues mucho mejor después. El razonamiento 4. Ajá. Vamos a ponerlo mejor aquí. El razonamiento 4. ¿Cuál es mi tesis? La ley no restringía a las mujeres a tener funciones de liderazgo dentro del pueblo de Dios. Interesante esto, ¿no, hermano? La ley no puso restricciones a las mujeres de tener funciones de liderazgo dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? En ninguna parte decía que las mujeres deben callar, que no deben ser líderes, no, en ninguna parte dice eso del Antiguo Testamento. La ley no restringía a las mujeres a tener funciones de liderazgo dentro del pueblo de Dios. Y bueno, hay una premisa muy importante. El enunciado 11 dice, en los tiempos antes y después de Moisés, vemos algunas mujeres participando en funciones importantes de liderazgo. Lo vemos en los profetas Débora, Hulda y en las profetisas en Corintio. Sí. Ok. Y bueno, sobre todo Hulda, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante, Hulda fue una profeta que incluso habló la palabra de Dios ante 5 varones de liderazgo importantes del pueblo de Israel. Ella profetizó delante de esos varones. Y Débora, ya saben que Débora fue un líder que ayudó pues a la liberación del pueblo de Israel, junto con Barak, estos 2 profetas, pues, estos 2 líderes, guiaron al pueblo de Israel pues a la victoria. Y Débora era una mujer en la cual el pueblo iba hasta ella para recibir consejos. Okay. Todo esto, ¿qué es lo que quiere decir con todo esto? Sencillamente que la ley
no restringía a las mujeres a tener funciones de liderazgo dentro del pueblo de Dios. Fíjense, todo esto es lo que es un análisis, un texto basado en un análisis argumental. Un análisis argumental. Vamos al razonamiento 5. ¿Y cuál es la tesis del razonamiento 5? Si tomamos universalmente que es indecoroso que una mujer hable en la congregación, entonces para ser consistente, Efesios 5:19 sería solo para mujeres y sería indecoroso que una mujer cantara en la congregación. No sé si me siguieron el pensamiento. En Efesios 5:19, que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Hablando entre vosotros. Ay, un momento. Esa palabra hablando es la misma palabra griega usada en el versículo 35 de 1 Corintios 14. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué es lo que dice la tesis 14? Que sería inconsistente usar 1 Corintios 14:35 para que las damas no tuvieran participación en participación de dirección dentro de la iglesia, pero permitir que ellas canten. Ahí habría una inconsistencia. Y por eso coloqué esta tesis. Y bueno, como dije, pues esa es la razón que apoya esta tesis. ¿Cuál es la razón? La misma palabra griega que se traduce a hablar en el verso 35 es la misma palabra usada en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, si nosotros, para ser consistente sobre 1 Corintios 14:35, para ser consistente, es decir, las mujeres no pueden dirigir oraciones, dirigir cantos, dirigir enseñanza, pero tampoco deberían cantar. Tampoco deberían cantar. Para ser consistente con otros pasajes del Nuevo Testamento. Sí. Si permitimos que las mujeres canten, pero les prohibimos que dirijan una oración, no estamos siendo consistentes. Bueno, ustedes mismos pueden revisar todos esos textos y buscar los diccionarios griegos, griego-español. Ustedes mismos pueden hacerlo. Pero esto es lo que es un análisis de un texto basado en argumentos. Bien. Razonamiento 6. Uy, qué largo, ¿no? Es un análisis. Bueno, sobre todo los textos que son controversiales. Es necesario hacer un análisis minucioso de cada punto. Que todo punto cuadre. Tiene que cuadrar cada punto para que la argumentación sea consistente. Bien. En el razonamiento 6, ¿qué tenemos razonamiento 6? Bueno, ya la coloqué, ¿no? Ok, no, es muy parecida. ¿Cuál es el argumento? La conclusión del razonamiento 6. Si se tomara universalmente la expresión, es indecoroso que una mujer hable en la congregación, o no le está permitido enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, entonces para ser consistente, la expresión unos a otros no incluiría a las mujeres. Es interesante porque en el Nuevo Testamento más de 50 veces aparece la expresión unos a otros. Y entre esos unos a otros se encuentra enseñaos unos a otros, exhortaos unos a otros. Y entonces, ¿cómo puede uno enseñar unos a otros, exhortaos unos a otros? Habrá que decir, bueno, eso es solo para hombres.
O cuando dice unos a otros, unos y a otros mujeres, unos a otros hombres, nada más los hombres lo aplican por aquí, las mujeres por allá. Pero nada de eso dice el Nuevo Testamento. Todo eso sería añadidura de nuestra parte. No está especificando género cuando la Biblia habla de enseñaos unos a otros, amonestaos unos a otros. No aparece el género allí en esos pasajes, donde está presente la expresión unos a otros. Entonces, para ser consistente, si tomamos 1 Corintios 14:35, que las mujeres tienen que no participar en la dirección del servicio, para ser consistente, entonces debemos creer que la expresión unos a otros debe ser solo para hombres. Bueno, mis estimados, este es un argumento que personalmente pues construí, un análisis que estoy haciendo del pasaje 1 Corintios 14, 34 y 35. Es algo personal. Si alguien ve que hay algún error en alguno de los razonamientos, algunas premisas pueden que no sean verdad, o puedan que las premisas no apoyan la conclusión, me pueden escribir y podemos conversar. Claro que sí. Bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Como dije, toda teología produce controversia. Así que esto a lo mejor, bueno, va a producir controversia cuando ustedes conozcan a fondo este argumento, este argumentario. Ok, vamos al razonamiento 7. Ya vamos a terminar. Razonamiento 7, ¿qué encontramos? ¿Cuál es la tesis del razonamiento 7? Las mujeres profetizas hablaban la palabra de Dios a la congregación de Corinto. No es que las mujeres profetizaban solo a las mujeres. Eso no lo dice, en ninguna parte lo dice. Solo dice que las mujeres profetizan, hablaban la palabra de Dios a la congregación de Corintios. Pero ¿en qué me baso para yo decir eso? Para apoyar esa tesis. ¿Cuáles son las razones? Razón 17. La carta a los Corintios menciona que en la iglesia había profetisas, mujeres que profetizaban. La razón 18. La profetisa Hulda profetizó a hombres, líderes espirituales de Israel. Ahí están los pasajes. Razón 19. El que profetiza, eso lo dice el capítulo 14 de Corintios, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14, 3. Entonces, ¿qué concluimos? Las mujeres profetizas hablaban la palabra de Dios a la congregación de Corintios. ¿Tiene sentido? Hermanos, y quiero repetir algo acá. Cuando uno va a hacer un análisis de un argumento, miren, hermanos, es muy importante dominar nuestros prejuicios. Muy importante. Debemos pensar con cabeza fría, bueno, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Lleno del Espíritu Santo para analizar los argumentos. Vamos a analizar nuestros propios argumentos con todos estos temas. Y si estamos cerrados, bueno, pero hay errores que han tenido siglos y después de siglos se corrigen. Yo no sé de cuándo está este error. Tal vez este error está por ahí, quién sabe, bueno, desde tiempos de los padres de la iglesia, ¿no? Ya las damas estaban siendo restringidas. Pero esa es otra historia, ¿no? La historia de cómo el hombre ha tratado a las mujeres, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Yo solamente me estoy basando en el pasaje, en el texto. Nada más que en el texto.
en lo que el texto me da. Claro que puedo hacer algunas suposiciones, pero una suposición ya lo que hace es que la conclusión sea probable y no tenga un grado de certeza 100%. Es decir, cuando introduce suposiciones, ya estás haciendo o construyendo un argumento inductivo de conclusión probable. Por ejemplo, esa expresión que dice no pensar más de lo que está escrito. Eso es todo lo que aparece ahí, ¿verdad? No pensar más de lo que está escrito. O el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. Ahora, ¿qué palabras de Dios? ¿Solo el Nuevo Testamento? No lo dice. Entonces voy a suponer que se refiere solo al Nuevo Testamento. ¿Me explico? Eso sería una suposición. No pensar más de lo que está escrito. Lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Ni siquiera el Nuevo Testamento estaba escrito cuando se escribió esa frase del apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? Décadas después vino a existir el Nuevo Testamento. Entonces, igualmente, en Primera de Pedro 4:15, ¿no? 4:11. El que hable conforme a las palabras de Dios. Bueno, el Nuevo Testamento todavía no era como una escritura, como un escrito, aunque sí algunas de las cartas estaban fluyendo en algunas partes, pero todavía no había lo que se llama el canon del Nuevo Testamento. Entonces, el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien dice, pero eso es solo el Nuevo Testamento, está haciendo una suposición. Así que toda conclusión que saque ese hermano va a ser de conclusión probable. Y si es de conclusión probable, es un asunto de opinión. Bueno, continuemos, hermanos, para terminar ya, ¿verdad? Esta clase, que ya está un poquito larga, pero ¿no les parece interesante? Construir argumentos, hacer análisis de argumentos. Entonces estamos en la premisa 7. Vamos entonces a la premisa número 8. Vamos a bajarla aquí para ponerla más elegante, ¿verdad? El razonamiento 8, ya es bueno, ya casi el último. Razonamiento 8. ¿Cuál es la tesis del razonamiento 8? 1 Corintios 14, 34 al 35. No tiene aplicación universal. No es para todas las mujeres y para todos los tiempos. Voy a repetirlo, hermano. Escuche bien. Ya han visto todos los razonamientos que hay antes que este. Todos se apoyan para llegar a esta conclusión. 1 Corintios 14, 34 al 35 no tiene aplicación universal. No es para todas las mujeres y para todos los tiempos. ¿Y en qué te basas? Me baso en la premisa: las mujeres profetizas hablaban la palabra de Dios a la congregación de Corintios. Entonces, si había mujeres que hablaban la palabra de Dios a la congregación de Corintios. Por lo tanto, entonces, 1 Corintios 14, 34 al 35 no tiene aplicación universal. ¿Ven la conexión? Es importante que la vean, hermanos. No es para todas las mujeres y para todos los tiempos. Bien. Razonamiento 9. Es un poquito largo, ¿no? Todo este análisis es un poquito largo. Ya vamos a ver el razonamiento 10 después. Ok. Vamos a ver. Razonamiento 9. ¿Cuál es la tesis del razonamiento 9?
Probablemente, Primera de Corintios 14, 34 al 35 se refiere a un problema específico que estaba sucediendo en la congregación de Corintios. El mal ejemplo de falta de sujeción de algunas mujeres hacia sus maridos. Eso es lo que yo veo cuando hago el análisis de este pasaje, que es un problema específico que estaba pasando en Corintios. Hubo un problema en Filipos, Evodia y Síntique, y estaba afectando a la congregación ese problema. Estas damas, imagínense, tenían cierta influencia y estaba afectando a la congregación, tanto así que Pablo menciona sus nombres en la carta a los filipenses, Evodia y Síntique. Pónganse de acuerdo, tengan un mismo sentir. Bien, ahora en el razonamiento 9, viendo todos estos razonamientos anteriores, uno concluye que probablemente este texto se refiere a un problema específico que estaba pasando en Corintios. Recuerden que las congregaciones en el primer siglo se reunían en casas, en lugares pues muy propios pues de la ciudad, es decir, de las casas de los hermanos. Y entonces los hermanos podían darse cuenta el comportamiento de algunas damas que estaban allí pues congregándose. Y con respecto a su marido, el trato de algunas damas hacia sus maridos. Entonces probablemente el texto se refiere a un problema específico, no es algo universal. No es algo para tomar ese pasaje y decirle a las hermanas, cállense la boca. No pueden dirigir una oración en público, no pueden dirigir un canto, no pueden dirigir una enseñanza, no pueden hacer eso. Muy bien. Es un problema cuando nosotros construimos mandamientos que no se encuentran en el Nuevo Testamento. Y eso es un problema. Mandamientos. Construir mandamientos. Bueno, el texto dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, así que concluyo que es pecado que una mujer dirija un canto o dirija una oración en presencia de varones. Bueno, eso es un argumento, pero es un argumento que debe completarse aún más. Ok, tiene que haber más fundamento si se presenta un argumento así. Ok, ¿en qué me baso? ¿En qué me baso para llegar a esta tesis? Bueno, la razón 22. El texto no tiene aplicación universal, no es para todas las mujeres y para todos los tiempos. Ese razonamiento 22 está como premisa, es decir, la razón 22 está como premisa, pero en el 8 está como conclusión. Es una cadena, como vimos el ejemplo anterior en la clase pasada. Otra razón que apoya a la tesis 23 es que la sujeción se refiere a la sujeción de una mujer casada a su marido. Ya esta premisa 6 es conclusión de un razonamiento anterior. Y el texto dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Eso lo dice el texto. Algo pasa. Oye, mire, resuelvan su problema en su casa. Porque ¿qué sentido tiene? Vamos a suponer que están ahí reunidos y una mujer no entiende lo que el predicador enseñó, ¿verdad? O la enseñanza que esté dándose en ese momento. ¿Por qué va a ser negativo o malo que al final del servicio la dama se acerque al predicador y le haga una pregunta que no entendió, algo así? ¿Qué de malo tiene? ¿Verdad? No tiene sentido. Pero el texto dice, y si quieren aprender algo en casa a sus maridos. Había un problema de pareja que tenían que ser resuelto no allí, sino en su casa. Por eso
Por eso, pues, el 23, la tesis es que el texto se refiere a un problema específico que estaba sucediendo en la congregación de Corintios, el mal ejemplo de falta de sujeción de algunas mujeres hacia sus maridos. La número 10. Wow. Bueno, la número 10, hermanos. La número 10, la tesis es: sujeción no significa prohibición de expresión en una asamblea estando presentes las personas a quienes están sujetos. Repito, sujeción no significa prohibición de expresión en una asamblea estando presentes las personas a quienes están sujetos. Me explico. Por ejemplo, las casadas estén sujetas a sus maridos, ¿no? Efesios capítulo 5. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Eso significa que las damas no pueden dirigirse a sus maridos. Eso significa que las damas no pueden darle sugerencias a sus maridos. Eso significa que las damas no pueden enojarse por algo que sus maridos hicieron. ¿Me explico? Sujeción no significa prohibición de expresión. Y para apoyar esta tesis, bueno, hay varias razones, muchas razones. Hay varias razones. Ok, por ejemplo, la palabra griega que traduce esa sujeción se encuentra en estos pasajes, perdón. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos. Recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Bueno, todos estos pasajes muestran que sujeción es sencillamente escucharlos, escuchar a las personas al cual uno se sujeta, respetarles, dejarse convencer. Eso más que todo significa el término sujeción. Por ejemplo, donde dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Yo he estado en congregación donde he visto ancianos sentados y jóvenes en el púlpito dirigiendo cantos o dirigiendo oraciones, incluso enseñando. Entonces, esos jóvenes no estaban sujetos a los ancianos. Ok, digo esto, hermanos, para no confundir los términos. A veces de un término sujeción sacamos una serie de conclusiones que están lejos de la realidad gramatical de la palabra. Bueno. Bien, hermanos, razonamiento 11. Y bueno, después vienen lo que se llaman objeciones. Ya vamos a hablar sobre eso. Termino con el razonamiento 11. La tesis es la tesis 27 o el número 27. El enunciado 27 es la tesis. No es indecoroso. Fíjense la tesis, hermanos. La conclusión de todos esos razonamientos, esa cadena de razonamientos. La tesis es: no es indecoroso que una mujer madura y de buen testimonio dirija oraciones o cantos o comentarios de la palabra de Dios en la congregación. Esa es la tesis final. Ese a lo que uno quiere llegar. No es indecoroso que una mujer madura y de buen testimonio dirija oraciones o cantos o comentarios de la palabra de Dios en la congregación. ¿Y en qué me baso? Bueno,
en las conclusiones. Ahora están haciendo función de premisas. La 23 fue conclusión de uno de los razonamientos anteriores. Y bueno, cuando uno combina esas premisas, por ejemplo acá, probablemente 1 Corintios 14 se refiere a un problema específico que estaba sucediendo en la congregación de Corintios, el mal ejemplo de falta de sujeción de algunas mujeres hacia sus maridos. La otra razón, sujeción no significa prohibición de expresión en una asamblea, estando presentes las personas a quienes están sujetos. Entonces concluyo la tesis que les acabo de mencionar. Bueno, para llegar aquí, hermanos, para llegar aquí, esta es la tesis final. Para llegar a esta tesis final, fíjense todo el camino que tuvimos que recorrer. Y eso, cuando uno recorre ese camino, uno tiene mayor probabilidad de influir en otros, de enseñar con más claridad a otros con respecto a algunos textos controversiales. Esto se llama construcción de argumentos para su análisis. Fíjense que hasta ahora están los argumentos construidos. Ahora falta el análisis. El análisis es otro punto, ¿no? Pero esta es la construcción del argumento. Para poder analizarlos hay que construirlos primero. Y analizarlo, bueno, en la próxima clase voy a dar un pequeño comentario sobre en qué consiste, pues, el análisis. Objeciones. Objeciones. Para que una objeción sea digna de considerar o tenga fuerza de refutación, debe mostrar que en algún razonamiento, alguna de sus premisas sea falsa, ¿verdad? Mostrar que alguna de sus premisas sea falsa, mostrar en algún razonamiento que de sus premisas no se deriva la conclusión. De lo contrario, la objeción sería débil y no daría lugar. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien dice, no, yo no estoy de acuerdo con ese argumentario de 1 Corintios 14, 34 al 35 que hizo el hermano Camacho, yo no estoy de acuerdo. Bueno, ¿y por qué no estás de acuerdo? Bueno, ¿por qué no? Porque no entiende la palabra, porque es un hereje, porque puede dar, eso no tiene ningún peso. Nada, esos son solo prejuicios. Hablando solo por prejuicio. Si alguien tiene una objeción, si alguien quiere refutar, por ejemplo, este argumentario sobre 1 Corintios 14, debe presentar dentro de los razonamientos y decir, oye, Camacho, mira, esta premisa aquí es falsa. Si la premisa es falsa, se cae el razonamiento. Oye, Camacho, mira, tú concluyes, tú tienes aquí una tesis y para apoyar esa tesis tú usas estos enunciados, pero mira, no hay conexión. La tesis o la conclusión no se deriva de las premisas. Eso sí es una refutación. Hermano, eso es una refutación. Buscar si hay premisas falsas o que la conclusión no se deriva de las premisas. Esa es la manera de refutar argumentos. Y bueno, vamos a ver eso, un ejemplo. Más adelante, vamos a ver un ejemplo de cómo se refuta un argumento. Vamos a ver un argumento ateo muy bien elaborado. Espero que tengan paciencia porque es un argumento bien elaborado y vamos a ver cómo refutar ese argumento ateo. Por ahora, mis estimados, hay otro argumentario basado en 1 Timoteo capítulo 2, que también es el tema de las damas. No lo voy a tratar aquí en el curso, pero va a estar dentro de los documentos del curso. Así que si ustedes ven este documento,
Y si han visto pues esta clase y tienen este documento, van a entender muy bien el otro argumentario, porque es muy parecido. Sí, claro, con otros, con sus matices, ¿no? De los contextos del texto de Timoteo. Pero es el mismo formato. Razonamiento 1, 2, 3, y con sus premisas y sus conclusiones. Así que, hermanos, anímense a crecer en esta habilidad de construir argumentos, poder desarrollar la habilidad de identificar argumentos junto con sus premisas y conclusiones. Seguimos adelante, hermanos. Gracias y paz, y nos vemos en la próxima clase con el favor de Dios.